inmigración musulmana o seguridad judía. Europa Occidental tomó la decisión equivocada. Y si piensas, está bien, ese es un problema judío, estás equivocado, muy equivocado. Esto es algo más grande, pero comencemos por lo pequeño. Una niña judía de 9 años en Bélgica visitó al doctor. El doctor Qasim Al-Khawazi escribió en su diagnóstico en su expediente médico judía israelí. Un rabino que trabajaba con su hijo en Francia fue atacado, otro rabino en Orleans fue atacado. Las encuestas de la AJS indican que el 60% de los judíos franceses ha sufrido antisemitismo. La mayoría de los estudiantes judíos ocultan su identidad, y no solo los estudiantes. Los judíos en general esconden los símbolos judíos. Ponen la mezuzá dentro de la casa. Se ponen un sombrero sobre la kipa. Evitan hablar hebreo en las calles. Hay barrios enteros dominados por musulmanes donde los judíos simplemente no trabajan. Los judíos incluso cambian sus apellidos en los taxis para que nadie sospeche que son judíos. Hay gran seguridad en cada institución judía. Así es la vida judía en Europa Occidental. Ha sido así durante décadas. En los últimos 2 años ha empeorado mucho, pero el declive ha estado ocurriendo desde hace mucho tiempo. Aquí hay una lista breve de ataques mortales contra judíos solo en Francia. El asesinato de Sebastián Selam. El secuestro y tortura de Ilan Jalimi. El ataque en Toulouse donde 4 judíos fueron asesinados. El ataque en Hippocasher donde otros 4 judíos fueron asesinados. El asesinato de Mirik Noll. El asesinato de Sawa Jalimi. Ahora diré algo que incomodará a algunos de ustedes. Así que, por favor, siéntanse incómodos porque la verdad no es agradable. Todos estos ataques fueron perpetrados por musulmanes. A veces, las autoridades francesas intentaron encubrirlo, fingiendo que estos asesinos solo eran enfermos mentales. Qué curioso. ¿Alguna vez has oído de un judío con problemas mentales asesinando a un musulmán? Probablemente no. ¿Has escuchado de un judío matando musulmanes en Europa? No. Los musulmanes no deben ocultar su identidad por temor a ataques de judíos. No hay seguridad armada en la entrada de las mezquitas, temiendo que un judío entre y lleve a cabo una masacre. La violencia aquí va en una sola dirección. Los musulmanes atacan a los judíos, y aquí hay una pequeña nota al margen. A los judíos se les acusa de los peores crímenes violentos imaginables. Genocidio, limpieza étnica, hambruna. Pero en sus países, en Europa Occidental o en cualquier otra parte del mundo, ¿quién es más violento? ¿La comunidad judía o la comunidad musulmana? Si hay disturbios, y ahora mismo hay disturbios en Italia, ¿quién está rompiendo, quemando y destruyendo? ¿Judíos o el otro lado? Ya sabes la respuesta. Eso es cierto en India, en Australia, en Estados Unidos y en todos los países de Europa Occidental. Así que sí, ciertamente hay violencia contra los judíos y viene principalmente de la comunidad musulmana. ¿Por qué preocuparse? Buena pregunta. Deberías preocuparte porque si los judíos no están seguros, si los judíos están viviendo así, eso es una muy mala señal. Los judíos son como el canario en la mina de carbón. En el siglo XIX, los mineros llevaban canarios a las minas porque eran sensibles a gases tóxicos y poco oxígeno. Si el canario colapsaba o moría, significaba que había que salir rápido. Los judíos cumplen el mismo papel en la sociedad. Siempre están en la primera línea, pero también son los más vulnerables. Hay un comentario que recibo seguido, uno que copian y pegan, que dice que los judíos fueron expulsados de 109 países, como si eso probara que los judíos son el problema. Es todo lo contrario. Cuando una sociedad expulsa a sus judíos, esa sociedad va en decadencia. ¿Quieres vivir en un país donde los judíos se sientan seguros? ¿Por qué? Porque los judíos son una minoría pacífica y exitosa que trae progreso a donde sea que vayan. ¿Cómo puedo decir eso? Porque es verdad. Déjame darte un ejemplo. El 22% de los ganadores del Nobel son judíos. ¿Estoy diciendo que los judíos son el pueblo elegido? No, Dios lo dijo. Puedes creer lo que quieras. Yo no meto a Dios en mis videos porque todos piensan que Dios está de su lado y Dios tiene demasiados portavoces autoproclamados.
Pero volviendo al punto, la violencia contra los judíos también afecta a los no judíos. Y esto nos lleva al punto principal. Primero, los judíos no se sienten seguros. Y después, todos los demás. En Francia y Alemania ha habido bastantes ataques terroristas. Ninguno fue cometido por judíos, lo cual resulta algo extraño. Puedo pensar en unos 6 millones de razones por las que los judíos podrían llevar a cabo ataques terroristas en Alemania. Pero eso no sucede. Ahora hablemos sobre los derechos de las mujeres. Voy a empezar con una frase que nunca he escuchado decir a nadie, aunque es verdad en toda Europa occidental. Si las feministas se preocuparan por los derechos de las mujeres, serían las voces más fuertes contra la inmigración musulmana. Me pregunto, ¿en Francia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Wisconsin, Inglaterra o Suecia hay feministas que planteen esto? ¿O la mayoría de ellas se queda en silencio porque no es políticamente correcto? ¿En qué me baso para decir esto? En estadísticas oficiales de la Unión Europea y otras. Voy a dejar los enlaces abajo. Pero antes de empezar, aquí hay un pequeño reto. Ve si puedes notar la palabra que falta. En 2019, el 63% de las agresiones sexuales en el transporte público de París fueron cometidas por extranjeros. En 2023, de las 97 violaciones en las calles de París, se resolvieron 30 casos. Entre los 36 sospechosos, 28 eran ciudadanos extranjeros. En 2016, cientos de violaciones en Colonia fueron cometidas por grupos de migrantes. De los 153 sospechosos, 103 eran marroquíes o argelinos. En 2016, la policía austriaca arrestó a 9 solicitantes de asilo iraquíes por violar en grupo a una mujer alemana. En Suecia, el 60% de las violaciones condenadas entre 2000 y 2015 las cometieron inmigrantes de primera o segunda generación. En España, el 45% de las condenas por agresión sexual en 2021 fueron a extranjeros. En Alemania, el 37% de los sospechosos de violación y agresión sexual en 2017 eran extranjeros. ¿Notaste la palabra que falta en todas las estadísticas oficiales? Un último ejemplo, esta vez muy claro, Dinamarca. Mira este gráfico, muestra las tasas de criminalidad. No entiendo danés y supongo que el 99% de ustedes tampoco. Pero es obvio que un grupo es responsable de mucho más crimen que los demás. Ese grupo se llama Países Medio Oriente, Norte de África, Pakistán y Turquía. Nunca había escuchado ese término, así que lo investigué. Significa Medio Oriente, Norte de África, Afganistán, Pakistán y Turquía. Digamos todos juntos la palabra que todas estas estadísticas intentan ocultar detrás de términos educados como extranjeros, inmigrantes, personas nacidas en Medio Oriente, solicitantes de asilo. Llamémoslo por su verdadero nombre, musulmanes. La razón por la que las mujeres en Suecia están menos seguras hoy que hace 30 años no es por una ola de refugiados de China. Las agresiones violentas en París son cometidas por inmigrantes de Canadá. Entonces me atrevo a decirlo. Sí, porque la seguridad de los judíos y las mujeres me importa más que la corrección política. Y para resolver el problema, primero tienes que nombrarlo. En mi opinión, cualquiera que diga preocuparse por los derechos y la seguridad de las mujeres debe explicar su silencio criminal sobre este tema. ¿No te gusta lo que digo? Perfecto, puedes insultarme, puedes odiar a Israel hasta el cielo, pero también sabes esto. Si tu hija de 18 años tiene que caminar a casa tarde en la noche y tiene 2 rutas, una por un barrio judío y otra por un barrio musulmán, sabes exactamente por cuál le vas a decir que vaya. Por cierto, ¿por qué mencioné Dinamarca? Porque hay un caso muy interesante que involucra a palestinos, Dinamarca y crimen. En 1992, Dinamarca recibió a 321 palestinos. En 2019, el gobierno revisó qué fue de ellos. Esto es lo que encontraron. 204 tenían condenas penales, 71 fueron a prisión, 176 vivían de la asistencia social. Sus hijos, 337 condenas, 132 encarcelados, 372 en asistencia social. Bastante loco. Los números son tan claros como el agua en todos los países de Europa occidental.
Las comunidades musulmanas son mucho más violentas. Los judíos son los primeros en pagar el precio con sus vidas. Y las mujeres son el siguiente grupo en sufrir. Ya lo están haciendo. ¿No te gusta? Demuéstrame que estoy equivocado. Así que incluso si no te importan los judíos, espero que te importen las mujeres. De hecho, déjame reformularlo. Seguro dirás que te importan las mujeres. Así que demuestra que te importan más las mujeres que ser políticamente correcto. ¿Cómo llegamos al punto en que decir algo tan obvio se considera controversial? Si quieres entender eso, suscríbete a mi canal, tengo mucho más que decir. Uno de mis próximos videos será sobre la mentira del multiculturalismo. Otro será sobre un país que ni siquiera he mencionado todavía, China, y cómo se relaciona con el conflicto. Va a ser interesante. Quiero agradecer a todos mis seguidores. Gracias a ustedes puedo dedicar todo mi tiempo. Bueno, todo el tiempo que no estoy trabajando en el jardín lo dedico a hacer estos videos. Nos vemos pronto. Yalla baya.